Ya. Ya, vamos a ver entonces, chicos, vamos a ver hoy día el sistema excretor y las vías urinarias, ¿ya? Un sistema muy importante en nuestro cuerpo, ¿ya? No solamente en nuestro cuerpo, sino que en todos los seres vivos. Para poder entender un poco lo que es el sistema excretor, ¿ya? Y por qué está relacionado con el sistema renal, vamos a ver entonces por qué de alguna forma es relevante y es tan importante como el sistema respiratorio o también el sistema de la piel. Recuerden que la piel también es un sistema excretor, ¿ya? Primero, el sistema excretor lo constituye, ¿ya? Como dije, el sistema respiratorio, la dermis, es decir, la piel, y también otro órgano como es el hígado. Es decir, son órganos que de alguna forma eliminan desechos. Pero también el sistema excretor lo constituyen los riñones, que son órganos muy importantes desde el punto de vista de la homeostasis, es decir, la regulación de la cantidad de líquido o agua que nosotros podamos tener circundando en nuestra sangre. Además, el sistema renal, como parte del sistema excretor, es relevante porque es capaz de purificar nuestra sangre, es decir, eliminar una gran cantidad de desechos que están constantemente formándose a través del metabolismo, es decir, de esta cantidad de reacciones químicas que nosotros en algún momento hablamos en nuestro cuerpo. Todas esas reacciones químicas eliminan desechos, residuos, y esos residuos tienen que estar eliminándose constantemente de nuestra sangre. Por lo tanto, el riñón forma parte de esa purificación, es decir, lo elimina, lo saca de la sangre, lo filtra a través de una estructura que se llaman glomérulos, que están dentro del riñón, y lo hace formar parte de la orina, que justamente es un residuo líquido que nosotros debemos eliminar constantemente, y una gran cantidad diaria. También, si nosotros vemos la imagen, nos vamos a dar cuenta que hay otros elementos importantes del sistema excretor, como por ejemplo, primero están los riñones, que están en la parte superior, ya abdominal, uno en cada costado, y siempre en todos los seres vivos el tamaño de los riñones no son similares. El riñón izquierdo es el más grande, aproximadamente 2 centímetros más grande que el derecho. Estos riñones ya tienen la funcionalidad prácticamente de purificar, como dije, la sangre, y además, o sea, imagínense, por cada 190 litros de sangre se forman 2 litros de orina recién. Además, estos filtros, estos riñones, están unidos a unos ductos para poder eliminar esos desechos. Y estos ductos, primero están los uréteres, que son ductos prácticamente elásticos, y tan elásticos como prácticamente muy parecidos a los intestinos. Son capaces de vaciar la orina formada de los riñones y hacerla llegar a la vejiga, que son prácticamente un saco o un receptáculo que permite de alguna forma almacenar esa orina que se va formando en el riñón y eliminarla a través de la uretra. Les voy a contar que los uréteres prácticamente son ductos que van entre 25 y 30 centímetros de largo con 3 milímetros de diámetro. Son tan delgaditos que podría perfectamente obstruirse o atascarse, como se dice vulgarmente, a través de un elemento sólido llamado cálculo renal, que nos vamos a ir comentando después cuando al término de la clase. Esta orina, que es vaciada a través de la vejiga, se va a eliminar a través de la uretra, y la uretra en los hombres ya está unida por el mismo conducto seminal, y para las mujeres nosotros tenemos un ducto mucho más corto, que la uretra mucho más corta, y por eso tenemos o somos más propensas o más probabilidad de tener infecciones urinarias, ¿ya? Por lo tanto, todas esas estructuras forman parte del sistema excretor. Vamos viendo entonces qué otras partes forman parte del sistema excretor, pero ya está dentro del riñón. Bueno, el riñón hay una parte fundamental que se llama nefrón, y el nefrón ya son estructuras prácticamente como un filtro, ¿ya? Que se llaman glomérulos. Y estos están rodeados de unos vasos sanguíneos, es decir, de arterias y venas que justamente son capaces de dar y recibir la cantidad de desechos y aguas hacia y desde el riñón. Además de este glomérulo, que después lo vamos a ir detallando a medida que vamos avanzando en las diapositivas,
están unidos a una gran cantidad de túbulos, ¿ya? O ductos, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora. Si nosotros hacemos un corte longitudinal de un riñón, nos vamos a dar cuenta de que hay un ducto rojo. Ese ducto rojo se llama arteria renal. Y es justamente en esa arteria entra la sangre sucia, la sangre con desecho, ¿ya? Una gran cantidad de desechos. ¿Cuáles son los desechos? Una gran cantidad de desechos que nosotros deberíamos eliminar. Sales minerales, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, urea, ¿ya? Hormonas, ¿ya? Del sistema endocrino, proteínas deberíamos también eliminar, algunas proteínas, pero también deberíamos eliminar una gran cantidad de amoníaco, que también es un subproducto de reacciones químicas. Cuando pasa o cuando llega a través de la arteria renal esta sangre sucia, pasa a la primera parte que se llama glomérulo, ¿ya? A través de la cápsula de Bowman, como se visualiza ahí en la imagen. Y ahí es donde se produce la primera filtración de esta sangre sucia. Por lo tanto, la primera filtración se hace pasar a través de este filtro, que se llaman glomérulos, y después van a pasar a través de todos estos ductos que nosotros vamos a ir detallando, que el ducto es un conducto proximal, distal, dependiendo de la ubicación donde esté el riñón, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí con este primer filtrado en el glomérulo? Va a pasar justamente por esta cantidad o esta red de ductos, ¿ya? Por esta cantidad de ductos que de alguna forma van a incorporar nuevamente una gran cantidad de sales, es decir, se va a generar una reabsorción del fluido, ¿ya? Del primer fluido que se generó en el glomérulo. Porque las células que forman parte de estos túbulos, del distal, del proximal y de la asa de Henle, van a incorporar nuevamente más sales minerales, como el calcio, el magnesio, algunos fosfatos, algunos sulfatos, que fueron incorporados a través de la sangre, y se va a formar un nuevo fluido, un nuevo líquido, ¿ya? Y ese líquido de alguna forma va posteriormente a formar la orina. Cuando pasa esto, yo estoy hablando de un riñón sano, chiquillo, ¿ya? Cuando pasa esto, se va a empezar a formar justamente parte, o va a depender gran parte de la presión sanguínea que tenga la persona. Por lo tanto, hay dos factores limitantes dentro de la función del riñón. Primero es la presión sanguínea y el otro es el sistema hormonal. Pero, y alguien me podría preguntar, ¿por qué, profesor, el sistema hormonal si estamos hablando del sistema renal? Porque el sistema endocrino, que es el sistema que aglomera o forma todas las glándulas que forman parte del sistema hormonal, estimulan a la formación de la orina, estimulan la formación y regulación justamente del riñón. Por lo tanto, dentro de la función del riñón hay una limitancia. Y si no está funcionando bien la presión arterial y tampoco el sistema hormonal, el riñón prácticamente la formación de orina va a ser indeficiente. O filtramos más calcio o eliminamos más calcio, o retenemos más potasio o eliminamos más potasio. Por tanto, en algún momento del examen de la orina nos vamos a dar cuenta que tenemos más sales minerales de lo normal. O podríamos incluso, en algunas ocasiones, podríamos incluso tener algunas trazas, ¿ya? O pequeñas porciones de sangre. Por lo tanto, dentro de la función del riñón están, primero, las concentraciones de las sales que nosotros deberíamos eliminar y algunas retener por la utilidad que tienen dentro de nuestro organismo. Por otra parte, la estimulación del riñón para producir nuevas hormonas, como por ejemplo, hormonas y también vitaminas, como por ejemplo la vitamina D. Si ustedes en algún momento se han dado cuenta, la vitamina D se relaciona con el sol, pero la gran parte de la vitamina D la producimos en el riñón. Por lo tanto, si el riñón está funcionando mal, también vamos a tener una deficiencia de esta vitamina, ¿ya? Y por otra parte, también es muy importante, va a afectar, ¿ya? También a los niveles de azúcar. Por eso dice, retiene la cantidad de azúcar que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Si nosotros funcionamos mal desde el punto de vista renal, deberíamos aumentar la cantidad de azúcar a nivel sanguíneo, ¿ya? Posteriormente, en la otra diapositiva, ¿ya? Vamos a ver más detenidamente las partes. Las vías urinarias. Y las vías urinarias son tan importantes como la función del riñón.
Es decir, las vías urinarias son las vías por las cuales va a evacuar el producto del riñón. Por una parte tenemos los uréteres, que son los ductos que están unidos justamente a los pulmones, a los riñones, y que van a estar unidos, por otra parte, a la parte inferior, a la vejiga. Por lo tanto, los uréteres tienen que estar de alguna forma en buenas condiciones, no tienen que estar obstruidos, y la única forma que podría estar obstruido es a través de un sólido que se llama cálculo renal, que son sales retenidas por el riñón y no han sido disueltas a través de este fluido de agua retenido o absorbido, y que deberían estar eliminándose a través de la orina. Por lo tanto, la vejiga urinaria también debería estar en buenas condiciones, limpia, no con microorganismos, no con bacterias, para poder almacenar esta orina formada, y esta orina debe evacuarse a través de la uretra, que es el ducto que va hacia el exterior, tanto para el hombre como también para la mujer, ¿ya? ¿Dónde deberíamos tener cuidado? En la formación de la orina. ¿Y cómo de alguna forma se forma la orina? Primero, el promedio de sangre que debería llegar, o que llega prácticamente al riñón, es aproximadamente de 4 a 6 litros de sangre circulando por el cuerpo, y que justamente va a llegar a los riñones a través de estas arterias renales y se va a devolver limpia a través de las venas renales, y va a llegar al corazón esta sangre limpia. Prácticamente esta sangre, cuando llega a través de la arteria, llega a través del glomérulo. En el glomérulo se filtra, se forma primeramente, ¿ya? Esta filtración, se genera esta reabsorción tubular, primero en el túbulo proximal, que es el tubo que está conectado al glomérulo, y posteriormente se reabsorbe nuevamente este líquido, ¿ya? Para poder incorporarse nuevamente más sustancias tóxicas, ¿ya? No venenosas, tóxicas, es decir, que debemos eliminar, y de alguna forma deberíamos filtrar. Ahora, ¿por qué yo en algún momento dije la presión arterial? Porque en cada tubo tan delgadito que existe en el glomérulo, como es un filtro es tan delicado, como el filtro del auto, el filtro de la campana de la cocina, por ejemplo, que retiene, si yo no tuviese cuidado en esta filtración glomerular, en algún momento podría romperse estos filtros. Por lo tanto, la presión sanguínea aquí va de la mano con el tema de la filtración, ¿ya? Recuerden que es una cantidad, es una serie de conductos tan finitos que prácticamente hacen la conexión entre la sangre y estos ductos. Por lo tanto, la presión sanguínea aquí va relevante. Y en cada parte del glomérulo, la presión sanguínea va variando en función del organismo que uno pueda tener, ¿ya? Posteriormente, esta filtración glomerular pasa a los ductos, ¿ya? Y en los ductos también hay una presión sanguínea. Recuerden que la presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre hacia los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si una persona tiene una presión arterial más elevada de lo normal, debería tener una repercusión en la formación justamente o en la filtración. Por lo tanto, esta reabsorción tubular que yo estoy hablando, que es justamente es el paso del fluido que se formó en el glomérulo hacia estos ductos, en esta nueva red de ductos, se va a incorporar nuevas sales. Y estas sales justamente son nuevas sales que van a salir de la sangre y que van a pasar justamente a este filtrado. Las células que forman todos estos ductos, chiquillos, son células prácticamente que nos favorecen, porque son capaces de equilibrar la cantidad de sales que nosotros deberíamos tener en nuestra sangre. Hay personas que podrían tener más cantidad de sales circundando en la sangre, y eso justamente le va a alterar a todo el sistema orgánico que podría tener, porque recuerden que todo esto, el sistema excretor, debería alterar el sistema pulmonar, el sistema digestivo, el sistema digestivo y también el sistema respiratorio. Por lo tanto, todos aquellos órganos que están anexados a este sistema de eliminación de toxinas deberían estar alterados si no está funcionando bien esta reabsorción de sustancias tóxicas o sustancias residuales, ¿ya?
hay un tema que se llama adaptación a las condiciones del momento, y es justamente lo que yo estaba hablando. Recuerden que nosotros debemos beber también una gran cantidad de líquido, ¿ya? Que prácticamente para el hombre son prácticamente de 4 litros diarios de agua, y para la mujer son 3 litros de agua diarios, para poder formar este residuo que es la orina. Por tanto, si nosotros no tenemos una gran cantidad de agua circundando también en nuestro cuerpo, también va a ser una condición limitante para la formación en forma normal de esta orina. Y es justamente en ese equilibrio homeostático que estoy hablando, de sales y agua, es la que tiene también que ver con favorecer o no favorecer a la formación de este residuo. Si nosotros tuviésemos que colocar las dos partes en forma conjunta, aquí lo podemos ver en esta imagen. La primera parte, que es como un globito, glomérulo, y de ahí empieza una cantidad de redes de conductos que van desde un traverso, de un conducto traverso hacia horizontal, posteriormente uno vertical, y nos vamos a dar cuenta que tiene una flechita que va en dirección de la formación de la orina. Cada vez que la orina pase de este globito, de este glomérulo, hacia estos ductos, nos vamos a dar cuenta que se van reincorporando nuevas sustancias en esta flechita hacia el interior. Y también van saliendo otras sustancias hacia el exterior, es decir, hacia la sangre, que van justamente rodeando estos tubos, que son justamente los vasos sanguíneos que se llaman capilares. Los capilares son los que reabsorben y eliminan esta cantidad de desechos que están en exceso o que tenemos en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. Por lo tanto, estas flechitas indican, se incorporan o se eliminan de estos ductos para llegar finalmente al sistema colector, y ese sistema colector el que está unido posteriormente a los uréteres, que son los ductos que yo justamente en la primera diapositiva estaba mostrando, que están unidos al riñón y que posteriormente va a bajar o va a descender la orina hacia la vejiga. Ya, profe. ¿Por qué es tan importante cuidar el sistema excretor? Por las famosas infecciones urinarias. Hay una infección que siempre la hemos escuchado, siempre en algún momento de nuestra familia alguien la ha tenido, y la famosa cistitis. En algún momento de las clases que yo he pasado, dije que todo lo termino en itis es inflamación de algo, por lo tanto la cistitis es inflamación de las vías urinarias. Generalmente todas estas infecciones que están en la pantalla, está en la diapositiva, son producidas por microorganismos. Lamentablemente, porque los microorganismos son los que de alguna forma nos están atacando continuamente. Pero ¿cómo puede llegar un microorganismo a estas vías urinarias? Sí, puede perfectamente llegar a las vías urinarias por un mal aseo. Recuerden que las duchas no generalmente evitan el contacto directo con una superficie con microorganismos. Por lo tanto, perfectamente si nosotros no nos podemos asear, duchar todos los días, pero si no nos lavamos bien nuestras vías o nuestras áreas donde perfectamente están en contacto con los microorganismos, nosotros podríamos permitir la entrada de estos microorganismos, como por ejemplo la cistitis, la uretritis, ¿ya? La prostatitis, que es para los hombres, ¿ya? Y la poliomictitis, que lamentablemente es cuando ya tenemos que estar internados y con una cantidad de antibióticos increíble. Una persona puede fallecer por una infección renal, chiquillo, lamentablemente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Un microorganismo entra a través de la uretra, se deposita en la vejiga y genera inmediatamente la primera tensión del microorganismo. La reproducción, si esa reproducción de microorganismos no es atacada en forma rápida, podría pasar a la infección de los uréteres y posteriormente a los riñones. Cuando ya el microorganismo se deposita en el riñón, en el sector del nefrón, se llama nefritis, y ahí que tenemos que estar lamentablemente con internados, hospitalizados y con una cantidad de antibióticos para poderlo atacar, ¿ya? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Profesor, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedades urinarias? Primero, las infecciones de microorganismos, ¿ya? La atención a los microorganismos. Un aseo
¿ya? Todos los días, cambio de ropa, sobre todo ahora que estamos más expuestos a microorganismos, y alimentarnos bien, porque recuerden que el sistema excretor está regulado por el sistema hormonal también, y el sistema hormonal está regulado también por todas las funciones de todos los órganos. Por lo tanto, el sistema digestivo está regulado por el sistema hormonal y también está conectado con el sistema excretor. El sistema digestivo elimina una gran cantidad de desechos. Por lo tanto, en todo el metabolismo de los nutrientes, que está constantemente degradando y también construyendo unos nuevos, en el catabolismo y en el anabolismo, están continuamente saliendo residuos, y esos residuos hay que eliminarlos. Por lo tanto, también una acción preventiva, alimentación, ¿ya? En forma acorde, una atención médica, un control médico, de repente, de vez en cuando, ¿ya? Una regulación. De repente es raro decir, voy a hacer un control renal, ¿ya? Es muy extraño escuchar a alguien que es como cuando dice, no, la verdad es que me toca mi control anual, pero alguien que vaya en forma voluntaria, decir, voy a ver cómo están mis riñones funcionando, es muy extraño. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta cuando nuestros riñones están funcionando en forma en forma equívoca o simplemente no están funcionando bien? Es cuando la orina, en un examen de orina, hay una gran cantidad de sales que no deberían estar. Cuando hay un exceso de calcio, se produce la calciuria. Cuando hay un exceso de hierro, cuando hay un exceso de magnesio, que son sustancias o minerales que deberían estar siempre en concentraciones suficientes para activar el sistema hormonal dentro de nuestro cuerpo. Y aún más cuando hay glóbulos rojos o sangre dentro de la orina. Ahí deberíamos atender en un nefrólogo o simplemente un urólogo, podríamos perfectamente asistir y que nos hagan un examen preventivo, ¿ya? ¿Alguien quiere comentar algo referente a lo que estamos conversando? Que tenga haya tenido alguna experiencia, por ejemplo, relacionado con lo que estoy conversando. La verdad, profe, a mí nunca me ha dado como infección urinaria. La única vez que me dio fue cuando estaba embarazada, pero era sin síntomas, o sea, me lo derivaron solo por el examen. Lo Pero detectaron rápidamente. claro, era como, yo hacía ese bicho supuestamente por el embarazo. Ya, exactamente. ¿Y sabe, le explicaron por qué? La verdad, no me acuerdo. Ya, lo que pasa es que cuando hay un embarazo, ¿ya? Se supone que la vagina se agranda, ¿ya? Se expande, y además, cuando el útero empieza a expandirse, empieza a presionar la parte posterior, que es la uretra. Por lo tanto, hay una conexión hay un contacto más directo entre la uretra y la vagina. Todo lo que entra en la vagina existe la posibilidad de que se conecte con la uretra, la infección. Por eso que las embarazadas debemos tener, la mujer en general deberíamos tener mucho más cuidado con el aseo genital, porque no hay un aseo uretral, hay un aseo genital, porque justamente las embarazadas tienden a tener ese problema. Por eso que la famosa cistitis siempre está presente en algún grado, aunque sea el mínimo, en las embarazadas, ¿ya? Y en los varones también, porque el problema es que ellos tienen el conducto seminal, que es la misma uretra. Por lo tanto, ante cualquier infección que puedan tener en una relación sexual, podrían tenerlo perfectamente en la vejiga, porque la uretra es el mismo ducto seminal que para los varones. Por lo tanto, cualquier contacto ante un microorganismo, hay mayor probabilidad de que tengan alguna infección de la uretra y posteriormente de la vejiga, ¿ya? Profesora, tal vez es conveniente también comentarle a los chicos la función de la próstata. Ya. Bueno, la próstata es la fabricación de, ¿ya? Recuerden que nosotros, o sea, la próstata es como la vejiga, ¿ya? Es un almacenamiento de. Por lo tanto, hoy en día, lamentablemente, estamos expuestos a muchas enfermedades. Y las enfermedades
para los varones en algún momento son similares a las de las damas, pero lamentablemente hay una enfermedad que se relaciona mucho con la próstata y tiene que ver con, no el mal funcionamiento de la próstata, sino que la transformación o la mutación de las células que conforman los tejidos de la próstata frente a esta función. Y lamentablemente cuando se genera esta mutación, este cambio de función de las células prostáticas, se generan estos tumores, ¿ya? Cuando uno tiene un tumor en la próstata, no necesariamente es cáncer. Cuando uno tiene un tumor en el útero, no necesariamente es cáncer. Pero ya hay un cambio en la función y en la morfología celular. Por lo tanto, recuerden que los seres vivos estamos formados por células, y cada célula tiene una función diferente. Para formar un tejido, las células que forman un tejido tienen funciones similares, pero no así las funciones, ¿ya? Las funciones de otros órganos. Por lo tanto, la próstata tiene una función preliminar, importantísima dentro de la función reproductiva, en la que de alguna forma protege el sistema reproductivo, ¿ya? De la misma forma que los testículos, como fabricación de los espermios. Por lo tanto, ¿por qué hoy en día tenemos esta alteración, ya, prostática en los hombres, no siendo en los años anteriores? ¿Alguien tiene alguna opinión respecto de eso? ¿Por qué nosotros deberíamos, hoy en día existen más cáncer y más malformaciones o alteraciones celulares en la próstata, como también el sistema reproductivo femenino, no viéndolo hoy, antiguamente? ¿Tendrá que ver con el sistema hormonal? ¿Tendrá que estar regulado por el sistema excretor? ¿Tendrá que estar regulado por otro sistema? ¿Alguien tiene una opinión respecto a eso? No, ni idea. Bueno, yo le había contado, profe, que sufro de cálculos. Estaba hablando de los cálculos recién. ¿Sí? Sí, yo sufro de cálculos renales. Una vez al año sufro de cálculo. Y nada, pues al principio de año, como la segunda semana, tuve una crisis y en el fondo es bastante doloroso. Súper doloroso. Ya. Yo Primero creo de todo, dígame. no. Dígamelo. Que yo una vez, bueno, a mí las mujeres de vez en cuando se hacen el examen, el PAP. ¿Sí? Se supone cuando a ti, hay veces que, no sé, lo escuché o no sé si lo escuché bien o mal, no sé, pero hay cánceres uterinos que se dan por las grietas, por las heridas que tiene el útero. En cuanto, por ejemplo, a mí una vez me dijeron que por los embarazos, yo tuve huevos muy grandes. Ya mis hijos fueron de harto peso. Entonces, eso me lo tengo que ir viendo porque pueden quedar grietas en el útero y eso puede provocar cáncer, ¿no? A ver, lo que pasa es que las grietas que le llaman ustedes son úlceras, ¿ya? Son úlceras o desgaste del tejido interno, de las mucosas internas, ¿ya? De la vagina y de la entrada del cuello cérvico-uterino. Por lo tanto, cada vez que pasa un bebé a ras es como un arrastre. Y eso obviamente da lugar a dañar algunas células. Si esas células no son capaces de regenerarse nuevamente, van a generar una alteración celular, una falta de reproducción celular. Por lo tanto, ahí podría generar una mutación celular y se generan estos tumores. Ahora, esos tumores pueden ser benignos, buenos, como malignos, como el tema que usted está hablando del cáncer. ¿Ya? Sí, eso me dijeron, sí. Sí, y en tema de los cálculos no es normal que se formen. No es normal que se formen. Por lo tanto, cuando se forman cálculos es porque está funcionando mal uno de los riñones. Los riñones trabajan en forma simultánea, pero también en forma individual. Por eso es que una persona perfectamente podría estar viviendo solamente con un riñón. Por lo tanto, hay que estar atenta al tipo de cálculo que tenemos que estar eliminando y cada cuánto tiempo lo formamos y dónde se deposita ese cálculo. Solamente a la salida del riñón, a nivel de la vejiga, si es capaz de pasar por los uréteres. Y ojo, porque cada vez que pasa un cálculo por el conducto de los uréteres, dañan los tejidos del conducto. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿ya? Se puede generar una hemorragia interna y no nos podríamos ni siquiera dar cuenta. Ahora, respecto a la actividad que yo había enviado, chiquillos, referente a este sistema excretor, tiene que ver con completar las partes, ¿ya?, del sistema excretor,
¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, la primera parte es la parte superior, ¿ya? Los órganos, el ducto, ¿ya? Y los dos conductos que salen del riñón, después el saco que almacena la orina y el conducto por donde sale la orina. ¿Ustedes lo podrían completar? ¿Me podrían decir cuáles son las partes que...? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Pudieron comprender las partes del sistema excretor? Sí, tengo una duda, sí. Porque ahí se muestra la vejiga, la uretra, el riñón, el uréter, pero las otras tengo una duda. Una es la vena cava y la otra es la aorta. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, Sí. eso lo Recuerden que la tengo menos aorta... claro. Sí. La aorta, así como está la imagen, debería ser la de la derecha y la vena cava debería Mm. ser la de la izquierda. Sí. Debajo de la vena cava se hace el cuadro para el uréter, abajo la uretra, Exactamente. al otro La lado la vejiga. aorta, el riñón y la vejiga. Exactamente. Exactamente. ¿Está bien? Según eso, según yo sí. ¿Sí? ¿Y la compañera lo pudo ver? ¿Sí? Ahora, en este recuadro que están viendo ahí ustedes, ¿ya? Es también la función que tiene cada uno de ellos. ¿Qué función eran los riñones, por ejemplo? ¿Qué función eran los uréteres? Función. El Las riñón, por funciones, ejemplo, ¿qué estructuras bueno, tienen el riñón? ¿Qué estructuras? el riñón tiene como estructura, puede ser la corteza, la cápsula Y el nefrón. y claro, o la columna renal. Exactamente. Y Las las funciones, por las ejemplo, funciones del riñón está la que regula la cantidad de agua en sangre, regula la sí, cantidad de iones en la sangre, activa la sí, vitamina D y secreta hormonas. exactamente, muy bien. ¿Y qué enfermedades relacionadas al riñón? Lo más simple, buscar cáncer de riñón. Sí. Retención, por ejemplo, de sales, que son obviamente transformados en cálculos. Que son los cálculos, claro, y los cánceres de riñón ya cuando pasa a algo más grave. Ya. ¿Ustedes han escuchado de la diálisis? Sí, claro. La diálisis es la función del riñón en forma artificial. Claro, es porque Por eso que las ya no personas tiene. deben dializarse cada vez que su riñón no funcione. Si una persona no es capaz de dializarse, sabiendo que tiene que dializarse, va a envenenar la sangre, va a retener esos residuos y se va a generar una septicemia, un aumento de estas sales minerales y desechos dentro de su sangre. Por lo tanto, debe dializarse sí o sí. Ahora, dentro de las vías urinarias, la estructura de las vías urinarias, ¿cuáles eran? El uréter, la vejiga y la uretra. Hay más, pero esas son Exactamente. tres. ¿Y las funciones? Producción de orina, Uh-huh. tiene función endocrina también, excreción de productos metabólicos y control de equilibrio del ácido base. Uh-huh. ¿Y las enfermedades a nivel de las vías urinarias?